buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Laila Walk-Colburn de Emory y estoy acompañada del doctor Esteban Nanín. Y estamos aquí para tratamientos acortados en diferentes escenarios. Cortito es mejor. Perdón. Bueno, nuestra primera charla va a ser la doctora Mónica Torman, que es médico infectóloga, pasada presidente de API, acaba de entregar su mandato el día de ayer. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los uno es el apuntador y el otro es el... Perdón. Miembro del Consejo de Gobierno de la International AIDS Society para América Latina y el Caribe, GTA Coinfección de TB, VIH de la PAJO y coordinadora del programa ITS VIH Hepatitis de la República Dominicana, una gran amiga y querida, excelente expositora que nos va a hablar de novedades en el tratamiento acortado de la tuberculosis, que es algo novedoso porque ya no estamos tratando tanto tiempo como antes. El espacio es el tuyo. Gracias, Laila. Para mí es un placer estar aquí con ustedes en la tarde de hoy. Vamos a hablar de lo que es el tratamiento acortado para la tuberculosis. La tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública a nivel global. Este es el último reporte que se hizo para el año pasado de la tuberculosis. Y en él nos muestra las estrategias que se está esperando para erradicar la tuberculosis para el 2025. Fíjense que para la incidencia deberíamos de bajar un 50% y prácticamente lo que hemos alcanzado un 10%. Para el número de muertes deberíamos reducir un 75%, sin embargo, solamente hemos alcanzado un 5.9%. Y el costo de bolsillo para los pacientes debería ser 0 y apenas alcanzamos el 48%. En cuanto a los objetivos de número de personas tratadas, nuestro target son 40 millones, apenas hemos alcanzado un 26.3 millones. Tratamientos en niños, deberíamos de haber alcanzado 3.5 millones en este periodo y hemos alcanzado un 54% de esto. Los tratados con tuberculosis drogoresistente deberíamos alcanzar alrededor de 1.5 millones, apenas llegamos al 43%, y de niños con tuberculosis drogoresistente hemos alcanzado prácticamente un 13%. En cuanto a la terapia preventiva, como ustedes pueden ver ahí, cuáles son los targets o a dónde queremos llegar, solamente para todas las edades hemos alcanzado un 42%. Para personas que viven con VIH es el único indicador que hemos superado. Tenemos más de un 100% de las personas que viven con VIH en terapia preventiva para tuberculosis. En cuanto a los contactos de casa menores de 5 años, apenas alcanzamos el 40%. Y en cuanto a los mayores de 5 años en terapia preventiva de tuberculosis MDR, apenas un 3%. Y fíjense cómo estamos en la región de las Américas. Tenemos un crecimiento a partir del 2020, una curva que en crecimiento acerca de los nuevos casos, y asimismo que habíamos ganado casi descender y poder cumplir con el 2025, sin embargo, la pandemia de COVID hizo que estos números volvieran a subir y también la mortalidad por tuberculosis ha aumentado en la región de las Américas. Estos son los descubrimientos de los fármacos desde su inicio, los primeros estudios en 1940, estudios randomizados con streptomicina, hasta las últimas drogas que tenemos a partir del año 2000, como son bedaquilina,
pretonamid y delamanid. Estos medicamentos nos han ayudado a poder tener esquemas nuevos y acortados, lo que implica más adherencia de los pacientes y menos toxicidad. El año pasado la Organización Mundial de la Salud emitió estas guías sobre tuberculosis sensibles. En ellas recomendaban y mantenían la recomendación del régimen de 6 meses para tuberculosis sensible con 4 drogas, pasando en su primera fase isoniazida, rifampicina, piracidamina y etambutol, así como en la segunda fase rifampicina y, acá, pasé una de más, sí. Y en la segunda fase también rifampicina y isoniazida, pero en ambas fases tratamiento diario. Esta recomendación viene desde el 2010, se mantiene esa recomendación y en algunos de los países eso es lo que está aplicándose hasta la época. Es una recomendación de evidencia fuerte, con alta certeza, recomendación fuerte también que la dosificación óptima debe ser diaria durante todo el curso de la terapia y se contraindica la terapia 3 veces a la semana. Por lo tanto, como dije anteriormente, tanto la fase intensiva como la fase de mantenimiento debe ser diaria. Estos son los estudios nuevos que nos han dado la base para poder utilizar los esquemas acortados. Este es un estudio que se mostró el 6 de junio del año pasado. Es un estudio de fase 3, aleatorizado, multinacional, abierto y controlado, donde participaron alrededor de 5.124 pacientes. De la región participaron Brasil y Haití. Y en este estudio se mostró la eficacia del régimen de 4 meses con rifapentina, moxifloxacina, y que esto no fue inferior al régimen estándar de los 6 meses como vimos anteriormente. La OMS inmediatamente convocó al grupo de guías para revisar los resultados y el 14 del mismo mes de junio se publica una comunicación rápida recomendando el uso de este esquema. El régimen de 4 meses, que es más corto, es eficaz y totalmente oral, permite una cura más rápida y alivia a la larga tanto como a los pacientes como a los sistemas de salud. Y fíjense que esta recomendación del 2022, emitida por la OMS, habla de los tratamientos susceptibles a medicamentos de 4 meses. Está indicado en personas de 12 o más años con tuberculosis pulmonar susceptible a los medicamentos de primera línea y pueden recibir un régimen de 4 meses con isoniazida, rifapentina, moxifloxacina y piracinamida. Aquí vemos el esquema, 2 con 4 drogas y 2 con 3 drogas. En total, 4 meses de tratamiento, es la nueva recomendación. Seguimos con los esquemas acortados, pero en este caso vamos a hablar en niños y adolescentes entre 3 meses y 16 años. ¿Cuál es la diferencia con el esquema anterior? Que aquí tenemos isoniazida, rifampicina, piracidamida, y en los casos donde haya una incidencia elevada de VIH, en las regiones que dan VIH, se le incluye el etambutol por 2 meses, a diferencia del tratamiento básico, que son 4 meses, seguido de 2 meses de isoniazida y rifampicina. Esta es una nueva recomendación y tiene sus excepciones. En estos pacientes que no tengan tuberculosis grave es que se puede utilizar este esquema acortado de 4 meses. ¿A qué llamamos tuberculosis no grave? Tuberculosis gangliar periférica, intratorácicas que no tengan obstrucción, que no tengan derrame pleural por tuberculosis complicado, enfermedad pausibasilar, no cavitada y limitada a un lóbulo pulmonar sin patrón biliar. Si estos niños de 3 meses a 16 años presentan 1 o 2 de estas características o cualquiera de estas características, debe pasar al esquema estandarizado de tratamiento para tuberculosis. No solamente tenemos esquemas nuevos acortados para tuberculosis drogosensible, sino que también tenemos esquemas acortados para tuberculosis drogoresistente. También el año pasado la OMS lanzó estas guías y nos habla en primer lugar de aquellos casos que tienen resistencia a isoniazida
y que tienen sensibilidad a rifampicina. En todo paciente con tuberculosis confirmada susceptible a rifampicina y resistente a isoniazida, se recomienda el tratamiento con rifampicina, etambutol, piracidamida y levofloxacina durante 6 meses. Es una recomendación condicional de certeza muy baja y en las estimaciones de los efectos. Esta nueva guía también fue revisada en diciembre del 22. La primera fue a mediados de año, la segunda revisión fue a fines de diciembre del año pasado y mantiene las mismas recomendaciones. Esquema de 6 meses, rifampicina, etambutol, piracinamida y levofloxacina en pacientes con resistencia a la isoniazida. Siguiendo con las consideraciones sobre los grupos especiales y este tratamiento específicamente, hubo un estudio que demostró que en aquellas personas seropositivas al VIH, la recaída era 2.4 veces mayor en los pacientes que no estaban en terapia antirretroviral y que recibieron los 6 meses de tratamiento en comparación con esos mismos pacientes sin terapia, pero con un tratamiento prolongado de 9 meses. Y no se observó ningún efecto beneficioso significativo de que tengamos que prolongar el tratamiento de 6 a 9 meses en las personas que viven con VIH. El factor determinante era que estas personas estuvieran en terapia antirretroviral. Por lo tanto, 6 meses igual que las personas seronegativas. Otro de los estudios bases que nos han ayudado para los esquemas acortados nuevos en la región a nivel mundial es este estudio de 24 semanas con el régimen totalmente oral, pero en este caso en los pacientes que tienen resistencia a la rifampicina. Este es un estudio multicéntrico que se realizó para demostrar la eficacia y la seguridad de 24 semanas con un régimen totalmente oral, conteniendo bedaquilina, pretonamid, linezolid y moxifloxacina. Como ustedes pueden observar, el mal desarrollo o el mal outcome de los pacientes fue mucho mayor en el tratamiento estándar que en el grupo de BIPALM, como se conoce este tratamiento. Asimismo, los efectos adversos a la semana 72 fueron mucho mayores en el tratamiento estándar que en el grupo de BIPALM. Igualmente, cuando vemos los efectos adversos más comunes en estos pacientes, los desórdenes hepáticos fueron mucho más frecuentes en el grupo del tratamiento estándar que en el grupo de BIPALM, y asimismo como el aumento del QT, prolongación del QT en el electrocardiograma, en el grupo de estándar fue mucho mayor que en el grupo de BIPALM. Las conclusiones de este estudio, que en los pacientes con resistencia a rifampicina, el tratamiento totalmente oral de 24 semanas no fue inferior al tratamiento estándar y fue muy más favorable en el outcome de los pacientes con un mejor perfil de seguridad en estos casos. Claro, acortamos tratamiento, mejor adherencia, como dijimos al inicio, y mucho menos efectos adversos. También continuando con estos esquemas acordados, vimos este estudio que fue publicado en el New England en marzo del 2020 sobre el tratamiento de tuberculosis altamente resistente en los pacientes con tuberculosis pulmonar. En este caso, las conclusiones de este estudio nos habla que bedaquilina, pretonamid y linezolid también son efectivos en el tratamiento, y en este estudio también hubo no inferioridad con respecto a los medicamentos bases. Por lo tanto, la recomendación nos habla que el uso de este régimen de 6 meses compuesto por bedaquilina, pretonamid, linezolid en 600 miligramos y moxifloxacina puede utilizarse por 6 meses en lugar de 9 meses en pacientes con tuberculosis resistente a la rifampicina. También existe el tratamiento de 9 meses, pero vamos a ver más adelante donde lo podemos usar, pero con la misma combinación de los medicamentos. Esto es un resumen de todos los trabajos que se han hecho con respecto a la prueba de estos medicamentos en las personas con tuberculosis.
Se logró un resultado exitoso del tratamiento en más del 80% de los participantes al final del tratamiento para 8 de los regímenes de investigación, con un éxito de tratamiento en un 89% en el brazo de BPAN, en el estudio TB-Pratecal, que era el primero que se estaba mostrando en este resumen. Las tasas de éxito del tratamiento fueron alrededor del 52% en los regímenes SOC, en el estudio Pratecal, 66 en el corte de Sudáfrica, 69 en el corte de Sudáfrica del 2017 y 75 en el corte multinacional. Las bases de estos datos programáticos a nivel mundial y la tasa de éxito fue notificada a la OMS como en una totalidad de un 59%. Continuamos con este régimen. Para la recomendación de OMS se habla de que 6 meses de bedaquilina, pretonamid, linezolid y moxifloxacina en pacientes con tuberculosis resistente a rifampicina, donde se presume o se documenta la susceptibilidad a fluoroquinolona. En algunos casos es posible omitir la moxifloxacina y continuar con el régimen, como ven ustedes aquí, el régimen PAL, sin la moxifloxacina, para aquellos pacientes con resistencia confirmada a la quinolona. Solamente en estos casos es que retiramos la moxifloxacina. Fíjense, estas son las tablas de opciones y factores a considerar cuando vamos a utilizar este tratamiento: 6 meses de bedaquilina, pretonamid, linezolid y moxifloxacina, o el mismo esquema pero sin la moxifloxacina. En pacientes resistentes a la rifampicina y fluoroquinolona pueden utilizarse ambos regímenes, tanto de 9 meses como de 6 meses. En cambio, en los casos pre-XDR, donde se demuestra resistencia a la moxifloxacina, puede ser usado el esquema por 6 meses, pero no está autorizado el uso de los 9 meses. En caso de XDR no se utiliza ninguno de estos dos esquemas. En caso de tuberculosis pulmonar extensiva, sí se puede usar el esquema de 6 meses, más no así el de los 9 meses. Y en la tuberculosis extrapulmonar se puede utilizar en ambos casos, excepto cuando envuelve el sistema nervioso central, cuando hay tuberculosis miliar diseminada o cuando hay tuberculosis osteoarticular. También la diferencia de edad. Los pacientes menores de 14 años no pueden usar este régimen de 6 meses. Sin embargo, las personas mayores de 14 años sí lo pueden usar. Se recomienda encarecidamente la prueba de susceptibilidad para medicamentos y sensibilidad, sobre todo para las quinolonas, cuando se está utilizando este medicamento. Esta recomendación aplica para personas resistentes a rifampicina o resistentes a rifampicina, MDR y resistencia a las fluoroquinolonas, personas con tuberculosis pulmonar confirmadas y todas las formas de tuberculosis extrapulmonar, excepto que involucren, como dijimos anteriormente, sistema nervioso central, osteoarticular o diseminado miliar. Adultos y adolescentes mayores de 14 años, todas las personas independientes de estado serológico. Esto quiere decir que este mismo régimen puede ser utilizado en las personas viviendo con VIH también. Pacientes con menos de un mes de exposición a las drogas utilizadas y no evidencia de resistencia a las drogas utilizadas. Estas recomendaciones no aplican a las mujeres embarazadas ni a las que estén lactando. Por eso siempre se solicita la prueba de embarazo, no solamente cuando se inicia el tratamiento, sino durante el tratamiento, para descartar que esa persona esté embarazada. Este es otro de los estudios que aquí nos muestran la bedaquilina, pretonamid y linezolid, pero este estudio básicamente se hizo para demostrar cuáles eran las dosis más seguras. Fíjense que esto fue utilizado en pacientes pre-XDR, por lo tanto no se contempló la moxifloxacina en este estudio. Se utilizó bedaquilina por 26 semanas, 200 miligramos por 8 semanas y luego 100 miligramos por 18 semanas. Pretonamid, 200 miligramos diarios durante todo el tratamiento, pero en el caso del linezolid se utilizaron 2 dosis, 1200 y 600 miligramos. Y la conclusión de este estudio fue que hubo una remisión entre un 84 y 93%, sin embargo, con la dosis de 600 miligramos de linezolid fue donde hubo menos efectos adversos. Por lo tanto, OMS
emite su comunicación diciendo que las dosis recomendadas para este esquema, para estas combinaciones, son 600 miligramos una vez al día. Hay que tomar en cuenta lo siguiente: en los casos posibles de resistencia a fluoquinolona, por ejemplo, antecedentes de más de 4 semanas de uso del medicamento o que el contacto de esa persona haya tenido resistencia de fluoquinolona, se debe iniciar el régimen independientemente con la moxifloxacina hasta que se tenga una prueba que nos asegure que esa persona es resistente a la fluoquinolona. Si el resultado de la prueba de sensibilidad a droga nunca se determina o no se realiza, se debe mantener la moxifloxacina en el tratamiento. Si la resistencia es muy probable, es razonable entonces omitir la moxifloxacina. ¿Cómo es una resistencia probable? Por ejemplo, que el caso índice sea resistente a la moxifloxacina y que esa persona no haya tenido riesgo de haberse contaminado de otra persona. Los pacientes con susceptibilidad a fluoquinolona pueden comenzar el régimen BIPAL durante 6 meses, serían 26 semanas, 182 dosis. En caso de la resistencia identificada luego de iniciado el tratamiento, se puede suspender la moxifloxacina quedando en BIPAL. Y cuando el régimen desde el inicio se cambia, cuando el régimen de BIPAL sin la moxifloxacina está desde el principio o se cambia durante el tratamiento, se puede extender a 9 meses el tratamiento. Esto siempre tomando en cuenta la falta de conversión o cultivo o respuesta clínica entre el 4º y el 6º mes. Ojo con esto, solamente vamos a prolongar este tratamiento cuando no tengamos un buen resultado entre el 4º y 6º mes con el esquema de 6 meses. Este es el seguimiento que se debe dar a estos pacientes. Fíjense que va desde el inicio del tratamiento hasta 6 a 12 meses post tratamiento. Son pacientes que tienen que estar muy bien controlados. Se hace el análisis clínico, el ambiente psicosocial, peso desde el inicio hasta el final, el estatus de cómo se va desenvolviendo en el inicio, si hay neuropatía periférica, alteraciones oculares, se hace hasta el final del tratamiento, pero los efectos adversos se miden hasta las 6 y 12 meses luego de finalizado el tratamiento. Toma de muestra de esputo, cultivos y prueba de sensibilidad a drogas al inicio, mensual y hasta 6 a 12 meses por tratamiento. Y claro está, los controles radiológicos, radiografía de tórax, vemos en las líneas oscuras cuándo que lo debemos hacer, electrocardiograma, análisis de sangre, función hepática, urea, creatinina, test de embarazo, por lo que dijimos anteriormente, que no está recomendado ni en embarazadas ni en lactantes, y las pruebas de hemoglobina glicosilada. Pero también existe algo que podemos utilizar y que también viene con esquemas acortados, que son la terapia preventiva para la tuberculosis. Estamos acostumbrados a utilizar los regímenes con isoniazida. La isoniazida es de fácil administración, dosis única. Normalmente se asocia epiridoxina o vitamina B6. Eso generalmente se hace en los niños y en los adultos cuando se tiene algún déficit nutricional. No siempre se usa la epiridoxina en los adultos. Y los diferentes tratamientos son isoniazida por 6 meses, por 9 meses y por 36 meses. Pero ¿qué sucede? A medida que damos más meses, hay más toxicidad y menos adherencia a los tratamientos. Existe otra nueva combinación que es rifampicina e isoniazida solamente por 3 meses, similar los resultados a la terapia estándar de 6 a 12 meses con isoniazida, los efectos adversos equivalentes a las dosis estándar de isoniazida por 6 a 12 meses, y la logística es que las tabletas combinadas dispensables en agua hace que esta sea un régimen potencialmente mejor para los niños y bebés, por la facilidad que tienen entonces para medicar a este grupo etario. En menores de 5 años, la infección y la enfermedad de TB con bacilos escasos, o sea, paucibacilar, puede ser difícil de distinguir y es una opción adecuada para ambas condiciones. Se usa con precaución debido a los posibles antagonismos con los medicamentos antirretrovirales en personas viviendo con VIH. Otro de los nuevos esquemas que tenemos como prevención de la tuberculosis, y este es un estudio que salió en el New England, este fue un estudio del 2020, es la combinación de rifapentina y isoniazida por 3 meses, lo que conocemos como 3HP.
Es una toma única semanal de rifampicina e isoniazida durante 3 meses, equivalente a un total de 12 semanas. Es también equivalente al tratamiento preventivo de isoniazida por 9 meses y debe ser incluso sin la terapia directamente observada. Los usuarios, adultos, niños, personas viviendo con VIH y sobre todo en esto con precaución por la interacción farmacológica con las rifapentinas y los medicamentos antirretrovirales. Ya existen formulaciones dispensables de rifapentina que se pueden usar en niños y el reto es la disponibilidad de los países de la región en la adquisición de estos medicamentos y los precios. Y tenemos el tratamiento también de rifampicina como monoterapia 4 meses, tan efectivo también como el 9H, con mejor adherencia, y también usuarios adultos y niños y contactos de TB resistentes a isoniazida, precaución también con las personas viviendo con VIH por la interacción medicamentosa. Y por último, el régimen ultracorto de rifapentina e isoniazida, se conoce como 1HP. Es la ingesta diaria, a diferencia del otro que era una vez a la semana por 3 meses. Esta es una ingesta diaria por 1 mes de rifapentina e isoniazida durante 4 semanas. Recientemente ha sido estudiado con personas que viven con VIH con muy buenos resultados. Demostró no ser inferior ni a 1HP ni a 9H, menos efectos adversos, mayor tasa de finalización. El usuario todavía no hay datos en personas VIH negativas ni en niños y este régimen fue incluido en las guías desde el 2020. ¿Qué pasa con la tuberculosis resistente? Hay más de 1 millón de contactos vulnerables, casi el 25% de los hogares con casos DR o XDR desarrollan una tuberculosis resistente en los siguientes 4 años y la mayoría de los niños no son diagnosticados, no se inscriben y probablemente mueren. El tratamiento de infección latente podría prevenir esa progresión a una tuberculosis resistente en estos contactos y podría ser una intervención costo efectiva, alcanzante y último. ¿Qué pasó aquí? Por favor. Ok. Alcanzable. Esto es una publicación del Lancet del 2012 donde ya se hablaba sobre esto. Estos son los diferentes, eso fue un metaanálisis que se hizo de todos los estudios que se hablan sobre la prevención de contactos de tuberculosis drogoresistente. Y en realidad la conclusión de este estudio es que aún faltan datos reales y sólidos que nos hable de esta prevención en pacientes, en personas de contacto con tuberculosis resistente. Y al final recomiendan que las fluoroquinolonas hasta ahora han demostrado ser seguras, eficaces y rentables para estos pacientes. A falta de este régimen completo de consenso, se recomienda 6 a 12 meses de levofloxacina o moxifloxacina tanto en adulto como en niño, moxifloxacina, levo más etionamida o etambutol o según el perfil de susceptibilidad del caso índice. Fíjense que la fluoroquinolona y la piracinamida no se recomiendan por su toxicidad. Y estos son los 3 estudios que están pendientes para este año que nos va a confirmar la efectividad o no del uso de las fluoroquinolonas en el tratamiento de la tuberculosis preventiva contacto MDR. Mensaje clave: la TPT comparte características con el tratamiento de la enfermedad tuberculosa, pero puede ser más simple y corto. Actualmente existe una amplia gama de opciones para prevenir eficazmente la enfermedad tuberculosa, tanto sensible como drogoresistente, y los regímenes más cortos presentan menos efectos secundarios y tasa de finalización. El manejo de la TB es más efectivo, alcanzable y debe considerarse como políticas de introducción en los programas nacionales, pero recuerden que los regímenes y las píldoras no funcionan si las personas no se la toman. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Mónica. Pasamos ahora a la siguiente presentación que está grabada. Lo voy a presentar, es el doctor Jaime Lora Tamayo, que va a hablar sobre ¿es posible acortar el tratamiento o es posible hablar de tratamientos acortados en osteomielitis? El doctor Jaime Lora Tamayo es especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas,
es consultor infectólogo en servicios quirúrgicos del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y tiene más de 15 años de experiencia clínica y de investigación en infecciones osteoarticulares y es un referente a nivel mundial en el manejo de este tipo de infecciones. Así que si podemos poner la presentación. Ahí está. Hola a todos, soy Jaime Lora Tamayo, médico internista e infectólogo del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Soy médico consultor de enfermedades infecciosas en servicios fundamentalmente quirúrgicos y durante los últimos 15 años he sido fundamentalmente consultor de traumatología. En este sentido estoy encantado y quiero agradecer a la organización por su amable invitación a participar en esta mesa redonda sobre acotamiento de tratamientos antibióticos en diferentes escenarios clínicos, en particular, en mi caso, en las osteomielitis. La infección osteoarticular en general, en la mayoría de sus presentaciones, está considerada como difícil de tratar y eso es por la convergencia de una serie de características que dificultan enormemente la eficacia del tratamiento. Eso tiene que ver con la cronicidad de la mayoría de estas infecciones, con la participación de bacterias en estado quiescente, habitualmente embebidas en biopelículas que se forman gracias pues, a presencia de cuerpos extraños, cuerpos inertes, secuestros óseos y eso también en combinación con una mala farmacocinética habitual de la mayoría de compuestos antibióticos que hacen que tengamos concentraciones subóptimas en el sitio de la infección. Todo eso hace que la eficacia pues, sea mala y que muchas veces tengamos recidivas y que para intentar compensarlo tratemos de forma prolongada a estos pacientes. Eso tiene mucho que ver con uno de los mayores problemas que tienen estas infecciones, que son las biopelículas y las bacterias quiescentes que comentaba hace un momento, y que expresan de forma fenotípica tolerancia. La tolerancia a los antibióticos se ha definido de muchos modos. A mí me parece que esta revisión de Brauner y colaboradores, publicada hace pocos años, ilustra muy bien lo que queremos decir con tolerancia. Con tolerancia no queremos decir resistencia a los antibióticos. De hecho, si pudiéramos hacer una concentración mínima inhibitoria, veríamos que las bacterias tolerantes son iguales en cuanto a ese dato farmacodinámico a su contrapartida de bacterias susceptibles, planctónicas, y que fundamentalmente lo que ocurre a las bacterias tolerantes es que para conseguir una misma cantidad de killing necesitamos más tiempo. En esta curva de la izquierda que ven concentración bacteriana en relación al tiempo de exposición al antibiótico, pueden ver cómo para conseguir una misma cantidad de killing, en este caso pues 10 a la 2 unidades formadas de colonia por unidad de volumen, necesitamos más tiempo. Y este tiempo es lo que intentamos compensar en clínica de forma empírica y arbitraria, dando muchas semanas de antibióticos, pues habitualmente más de 6, 8, incluso a veces más de 3 meses antibióticos a los pacientes en función de su síndrome infectológico. Esta sería una primera consideración que nos ayuda a contextualizar el tema de esta charla y, por supuesto, la necesidad de intentar ajustar al máximo la duración de estos tratamientos antibióticos, porque como se ha comentado y se comentará en esta mesa redonda, los tratamientos antibióticos prolongados están asociados a toxicidad, a un impacto ecológico, no solamente para el paciente, sino también para su entorno y a los costes directos del propio tratamiento y los efectos secundarios que puedan acarrear. Los infectólogos tenemos una labor de control del tratamiento antibiótico que puede ejercerse en diferentes momentos de la infección, cuando indicamos el tratamiento antibiótico o no lo indicamos, cuando intentamos reducir el espectro, tanto de forma empírica, antes de conocer los cultivos, como de forma dirigida, pero también en la reducción de la duración del tratamiento antibiótico cuando pensamos que ya no es más eficaz, que no va a ser más eficaz. Y en este sentido yo creo que el tratamiento antibiótico, los antibióticos, todavía adolecen de una falta de percepción de riesgo que sí que tienen otras moléculas farmacológicas, como podría ser, por ejemplo, los anticoagulantes, donde sí que los prescriptores son muy conscientes del riesgo que supone el tratamiento anticoagulante a pesar de tener una buena indicación. En este sentido, yo creo que gran parte de la población y de la población médica piensa que los antibióticos tienen un efecto neutro sobre el paciente y por lo tanto pues, no tienen problemas en extender los antibióticos porque mal no le va a hacer y eso, pues, eso sabemos que no es verdad y en ese sentido tenemos que ser finos en cuanto a la duración del tratamiento antibiótico. Antes de pasar en materia, me gustaría reflexionar sobre el concepto de osteomielitis, que es lo que encabeza mi presentación. La palabra osteomielitis en realidad encierra una gran diversidad de síndromes infectológicos de muy diferente naturaleza y, por lo tanto, la aplicación de tratamientos más largos, más cortos, va a depender de estos. Hay una enorme diversidad de clasificaciones respecto a las osteomielitis, hay etiológicas,
las hay también anatómicas. A mí me parece que la clasificación patogénica o pseudopatogénica que voy a compartir con ustedes para situar la conversación es la más útil, por lo menos desde el punto de vista clínico, te sitúa mejor. En este sentido, yo creo que podemos diferenciar tres grandes grupos de osteomielitis. Por un lado tendríamos las osteomielitis hematógenas, es decir, aquellas que se adquieren por vía hematógena y que fundamentalmente en el adulto son espondilocitis infecciosas, osteomielitis vertebrales. En el niño son las osteomielitis de huesos largos, de las que yo no voy a hablar, no tengo experiencia pediátrica, pero ambas comparten la particularidad de que son potencialmente curables exclusivamente con tratamiento antibiótico y sin un gesto quirúrgico en la mayoría de los casos. En contraposición a estas tendríamos las osteomielitis crónicas propiamente dichas o por antonomasia, que son habitualmente las relacionadas con fracturas y con el tratamiento de las mismas, ocasionalmente como formas crónicas de las osteomielitis hematógenas, pero lo más frecuente es que sean el resultado de una fractura que se ha infectado en algún momento del proceso, y estas también son enormemente diversas y heterogéneas. Podemos tener osteomielitis no asociada al material de osteosíntesis, osteomielitis asociada al material de osteosíntesis, manejadas con retención, con explante, es muy diverso. Incluso el propio material de osteosíntesis, de nuevo, es enormemente heterogéneo. No es lo mismo una placa de osteosíntesis que un clavo endomedular en un hueso largo, por ejemplo, ¿no? Finalmente, el tercer grupo de osteomielitis sería la osteomielitis del pie diabético. Tiene una patogenia distinta, son infecciones en el fondo por contigüidad, facilitadas por una úlcera crónica, un mal perforante plantar, condicionado por una biomecánica particular, por una neuropatía, por una vasculopatía, son infecciones distintas. En las próximas diapositivas voy a intentar discutir qué evidencia tenemos para intentar reducir o ajustar la duración de los tratamientos antibióticos, condicionada a su vez por esta dificultad de tratamiento que comentaba al principio, en cada uno de estos tres escenarios. De modo que, sin más dilación, paso a hablar de tratamientos cortos en espondilitis infecciosas. La tradición hasta hace muy poquitos años era dar tratamientos antibióticos durante mucho tiempo, de forma, como decíamos antes, empírica, porque no existían o han existido hasta hace pocos estudios que hayan abordado exactamente el tema de la duración, artículos de revisión de gente importante como el Dr. Zimmerli, o en diversas guías clínicas como esta que les planteo aquí de la Sociedad Francófona, pues hablaban de tratar de entre 2, 3 meses, incluso a veces más. Lo cierto es que desde la primera década de este siglo ya ha habido algunas series observacionales, retrospectivas, que ya han sugerido que quizá no todos los pacientes ameriten duraciones tan largas. Esta es una cohorte multicéntrica, abultada, con más de 250 episodios del área de Ohio, de Cleveland, en el que pues, quisieron ver cómo era el pronóstico de todos estos pacientes y ya pues, encontraron factores de riesgo de recidiva, como pues, la bacteriemia recurrente, la presencia de una fístula, la presencia de abscesos, y estos autores quisieron ver si había diferencias de pronóstico entre aquellos pacientes que habían recibido más de 4 semanas de antibiótico o menos de 4 semanas, y pudieron ver que entre los que habían recibido un tratamiento corto había una gran tasa de mortalidad. Estos autores se apuntan, no obstante, que probablemente aquí hay un sesgo de supervivencia y que no es que estos pacientes hayan fallecido como resultado de un tratamiento corto, sino al revés. Como fallecieron de forma precoz, no pudieron recibir un tratamiento suficientemente prolongado, de modo que no es la causa y la consecuencia, no tenemos que hacer caso de esto, esto es un confundi. Lo que sí que es interesante es que de algunos pacientes que recibieron un tratamiento muy corto, la tasa de recidiva fue igual a aquellos que recibieron más de 4 semanas, y esto sugeriría que puede haber un subgrupo que se beneficie o que pueda ser tratado con tratamientos cortos. Teniendo esto en cuenta, un grupo francés publicó hace unos años su experiencia, de nuevo, retrospectiva, observacional, no intervencionista, en una cohorte de algo más de 100 pacientes con infección vertebral, y separaron o quisieron comparar los pacientes que habían recibido un tratamiento corto, en este caso 6 semanas, con un tratamiento largo, 14 semanas, poco más del doble. Y lo que vieron es que la tasa de recidiva y de mortalidad a medio plazo, 6 meses, era similar. Sin duda, y también los autores lo reconocen, hay un sesgo de indicación. Los pacientes que recibieron un tratamiento corto probablemente eran menos graves, de hecho eran más jóvenes, tenían menos bacteriemia, en fin, seguro que hay un sesgo de indicación, pero de nuevo esto sugiere la posibilidad de que haya pacientes que puedan tratarse durante menos tiempo. El estudio que da, desde mi punto de vista, una respuesta cuasi definitiva a esto es este estudio que también procede de Francia, dirigidos por el doctor Bernard de Tours. En Francia tienen una organización en cuanto a la infección articular envidiable, se organizan gracias a las redes CRIOAC, que distribuye el mapa de Francia en 7 regiones con centros de referencia que son capaces de aglutinar una casuística muy importante de casos de infección articular muy compleja, que además les permite trabajar con protocolos conjuntos y facilitar el desarrollo de estudios como este, un estudio muy impresionante con más de 350 pacientes con espondilocitis infecciosa que fueron aleatorizados a recibir o bien un tratamiento corto de 6 semanas o uno largo estándar de 12 semanas, y las tasas de curación fueron idénticas en torno al 91%. Es cierto que, y ahora hablaremos con un poco más de detalle de esto, cuando
se analiza con profundidad cómo eran estos pacientes, lo cierto es que la frecuencia de abscesos grandes que necesitaran un desbridamiento percutáneo guiado por imagen o quirúrgico fue relativamente pequeña para lo que estamos acostumbrados, y por otro lado que la mayoría de microorganismos, había etiologías diversas, las habituales en estas infecciones, pudieron ser tratados con buenos antibióticos biodisponibles y con buena actividad contra bacterias en biofilm, como son cloroquinolonas y rifampicina. En cualquier caso, los resultados son muy contundentes, tan es así que la Sociedad Americana de Infecciosas ese mismo año publicó sus guías clínicas recogiendo los resultados de este estudio y reconociendo que probablemente 6 semanas es bueno para la mayoría de pacientes mientras se puedan tratar de forma adecuada con estos antibióticos. No obstante, ese mismo año salió publicado, o al año siguiente, en Clinical Infectious Disease, este artículo muy interesante del grupo coreano, que aunque no se puede comparar desde el punto de vista de diseño, porque es un estudio unicéntrico, retrospectivo, observacional, da una información muy interesante. Son más de 300 casos de infección vertebral muy bien documentados, y estos autores describieron un subtipo de pacientes o un subgrupo de pacientes que definieron de mal pronóstico y que fundamentalmente cumplían alguna de estas condiciones: que tuvieran algún absceso grande, que tuvieran algún tipo de inmunodepresión, en concreto insuficiencia renal crónica, o que estuvieran producidas por estafilococo aureus resistente a meticilina por MRSA, que en este caso se trató fundamentalmente con vancomicina. Lo cierto es que estos autores, cuando miran cómo de bien o mal van los pacientes cuando reciben un tratamiento de menos de 6 semanas o más de 6 semanas, encuentran un gradiente. Los pacientes que reciben un tratamiento de menos de 6 semanas fracasan de forma muy significativa, hasta un 35% en comparación con un 10% aquellos que reciben más de 8 semanas. De modo que los coreanos dicen, bueno, el artículo de los franceses también, pero en mi experiencia concreta, cuando tengo pacientes de mal pronóstico, fundamentalmente MRSA, que esto trato con vancomicina, tienen abscesos, cuidado, tengo que dar más tratamiento antibiótico. Estas reflexiones las recogimos con el doctor Murillo en un editorial en la propia Clinical Infectious Disease, en el que yo creo que recuperamos el concepto de tolerancia, que no es un concepto global para todos los antibióticos y todos los microorganismos, sino que aplica a cada microorganismo y a cada antibiótico, y también probablemente aplica a las condiciones de la infección, y con esto quiero decir con el inóculo, con las características concretas de la infección, con el huésped y su inmunidad y demás. Y por lo tanto, y esto probablemente aplica al conjunto de la infección articular, no solamente es la duración, sino también la elección del antibiótico concreto y de la infección. Y esto es muy importante tenerlo en mente. De modo que, como resumen, probablemente 6 semanas sea suficiente para la mayoría de episodios de infección vertebral, pero habrá que individualizar aquellos casos de mal pronóstico, y quizá ahí sí que tendremos que prolongar un poco el tratamiento antibiótico. Cambio de tercio, pasamos a osteomielitis. Por cuestiones de tiempo no voy a hablar de osteomielitis asociada a material de osteosíntesis. Como digo, es un campo enormemente diverso, tanto en su manejo quirúrgico, retención, explante, como en la propia naturaleza de los implantes endomedulares, placas de osteosíntesis. No tenemos tiempo, tan solo quería darles esta pincelada, hacer un poco de publicidad de este ensayo clínico multicéntrico que se está realizando en España, dirigido por la doctora María Dolores del Toro, del Hospital Virgen de Macarena de Sevilla, en el que estamos aleatorizando a los pacientes con infección de fracturas asociadas a material de osteosíntesis que se manejan con retención del implante, a un tratamiento prolongado hasta la consolidación del hueso, o un tratamiento recortado entre 8 y 12 semanas en función de las características de la infección. Acaba de empezar, lleva un año, el ritmo de reclutamiento es lento, como ocurre habitualmente en estos casos. Ya veremos qué resultados podemos sacar, pero me parece que podrá poner un poco de luz a este mundo tan difícil. De modo que me voy a centrar un poco más en las infecciones sin material de osteosíntesis, las osteomielitis crónicas clásicas por antonomasia. Y yo creo que aquí merece mucho la pena hablar, cuando hablamos de reducción de tratamientos antibióticos, en el papel que está jugando el tratamiento antibiótico local. El tratamiento antibiótico local no es nuevo. Hay mucha experiencia asociando cemento ortopédico, el clásico polimetilmetacrilato, PMMA, con antibióticos, sobre todo con vancomicina y aminoglucósidos. Existe, como digo, mucha experiencia. Además, eso tiene funciones ortopédicas en que muchas veces permite rellenar el espacio muerto, aporta estabilidad en muchas ocasiones a las fracturas, y tiene la pega, no obstante, de que es un material no reabsorbible, y eso en muchas ocasiones obliga a retirarlo. Es un cuerpo extraño de colonización. Tiene la ventaja siempre que las concentraciones que podemos dar de antibióticos en estos casos de administración local son muy elevadas, muy por encima de la MIC, de los microorganismos, e incluso de casos resistentes. Concentraciones que, por supuesto, no alcanzaríamos por administración sistémica, porque incurriríamos en toxicidad. De modo que tienen esa ventaja que ahora discutiremos, perdón, cuál es. En los últimos años se han desarrollado otras alternativas, otros carriers que son biodegradables, que por lo tanto tienen la ventaja de que no necesitan su retirada porque se van a reabsorber.
Además, algunos de estos carrios tienen capacidad osteoconductora u osteoinductora y facilita la curación de las fracturas. Hay diversas moléculas, fosfato cálcico, sulfato cálcico, hidroxiapatita, combinaciones de las mismas. En fin, tiene la desventaja quizá de que no ofrece estabilidad inmediata y hay menor experiencia, aunque se va acumulando más. Presentaré una serie muy interesante. El cemento PMMA es bien conocido, estos son rosarios de gentamicina. Fíjense que es un artículo de revisión antiguo el que les presento, pero pueden observar cómo las concentraciones de antibióticos son muy elevadas, que esto es lo que le hace particularmente interesante. Como decía, es una estrategia antigua. De hecho, en el año 93, en la revista Clinical Orthopedics and Related Research, publicaron un número especializado en la vehiculización de gentamicina a través de PMMA, y hay dos trabajos que me parecen muy interesantes entonces, que yo creo que merece la pena rescatar. El primero es un intento de ensayo clínico, como verán, fallido, pero interesante, que consiguió aglutinar más de 380 pacientes con osteomielitis crónica, adecuadamente tratados desde el punto de vista quirúrgico. Fueron aleatorizados a recibir, después de la cirugía, un tratamiento antibiótico estándar de 6 semanas o más, versus solamente 5 días, pero a cambio se colocaban rosarios de gentamicina en el lecho quirúrgico, proveyendo buenas concentraciones de antibiótico. Lo cierto es que le salió mal, porque aunque si se fijan en la tabla, en la parte de arriba, cómo randomizaron al tratamiento convencional versus el tratamiento con gentamicina, que es donde pone Septopal aquí, lo cierto es que cuando finalmente hicieron el trabajo, un porcentaje muy importante de los pacientes que habían sido aleatorizados a recibir solamente la gentamicina, finalmente fueron tratados también con antibióticos sistémicos, fundamentalmente porque sus médicos tratantes no se atrevieron a no hacerlo, eran pacientes que quizá estaban más graves. Lo cierto es que si miramos los resultados y obviamos un momento la cifra de medio que corresponde a estos pacientes que salieron del protocolo y que no recibieron tratamiento de acuerdo al protocolo, sino que recibieron tratamiento combinado local y sistémico, y comparamos la tasa de fracasos de aquellos que recibieron solamente tratamiento sistémico versus los que recibieron solamente tratamiento local, pues vemos que las tasas de curación son similares. Y esto, pues insisto, es un ensayo clínico fallido, pero apunta de forma piloto a que efectivamente podría ser suficiente. De hecho, en ese mismo número se publicó otro ensayo clínico con menos número de pacientes, con 52. En este caso eran pacientes con una pseudoartrosis, una no unión séptica, fundamentalmente de tibia, en que tras la cirugía de desbridamiento de esta no unión y el tratamiento ortopédico que precisaran, se aleatorizaban a recibir tratamiento sistémico estándar durante 6 semanas o tratamiento local con gentamicina y como mucho 5 días de antibiótico. Este ensayo clínico sí que lo pudieron completar con tasas de curación similares, aunque, insisto, el número de pacientes era escaso. También es muy interesante en este contexto, para analizar la eficacia del tratamiento local, fijarnos qué ocurre en la infección de prótesis articular. Ya sé que las prótesis articulares no son osteomielitis al uso, pero sí que es cierto que cuando se manejan con explante, cuando retiramos la prótesis articular, tratamos la osteomielitis residual que queda en la cavidad articular. Y ahí sí que existe mucha experiencia utilizando espaciadores de cemento con antibióticos. Y en los últimos años se han publicado numerosos estudios comparativos y no comparativos. La tabla que les muestro son estudios no comparativos en que analizan la tasa de curación. Fíjense que la duración del tratamiento sistémico es muy escasa, como mucho 14 días en algún estudio, habitualmente 5 días o un día. Y cuando miramos las tasas de fracaso medidas por diferentes endpoints, ya sea cultivos en el segundo tiempo, recidiva o necesidad de desbridamientos adicionales, las tasas de curación son muy similares a las publicadas en la literatura. También hay estudios comparativos, incluso hay dos que, teniendo antibiótico local, comparan un tratamiento corto con un tratamiento estándar y las tasas de curación también son iguales, de modo que, de nuevo, es evidencia que sugiere que el tratamiento corto es posible mientras administremos tratamiento local. Eso en cuanto a los espaciadores de PMMA. También existe experiencia con los nuevos carriers que antes comentaba. Este es un estudio muy interesante, que viene de la escuela de Oxford, del Dr. McNally, en el que publicó 100 casos consecutivos de osteomielitis crónicas, tratados todos ellos con una cirugía, solamente una cirugía, en la que se retiraba cualquier componente extraño, cualquier material ortopédico, se proporcionaba un cierre y el espacio muerto se manejaba con uno de estos carriers, que en este caso era Cerament, que es una combinación de hidroxiapatita con sulfato cálcico cargada de gentamicina. Y con una sola cirugía conseguían una tasa de curación del 96% y buenos resultados ortopédicos en un 87%. Esta es una publicación de 2015, pero recientemente, en el año 2021, el propio McNally ha publicado los resultados a largo plazo, son muy similares, de modo que son muy buenos resultados con una casuística bastante abultada para este tipo de infecciones. Yo creo que la respuesta definitiva al papel del tratamiento antibiótico local y a la posibilidad de reducir de forma muy significativa los tratamientos sistémicos en el campo de la osteomielitis la tiene que dar este ensayo clínico que ahora mismo está realizando, que es el ensayo clínico Solario, es un multicéntrico realizado fundamentalmente en el Reino Unido, en el que pacientes con osteomielitis y otros tipos de infección extraarticular, que son manejados con retirada de cualquier cuerpo extraño, desbridamiento, cobertura y colocación
de antibióticos activos locales son aleatorizados a recibir un tratamiento sistémico estándar entre 6 y 8 semanas versus solamente 7 días de tratamiento sistémico bajo una hipótesis de no inferioridad. Yo no conozco resultados preliminares, hasta donde yo sé no se han publicado, pero esos resultados serán muy interesantes porque efectivamente pueden cambiar enormemente el paradigma de lo que hacemos con el antibiótico sistémico en este tipo de infecciones. Paso al capítulo final y con esto voy concluyendo. Hablamos de la osteomielitis asociada al pie diabético. Esta diapositiva pretende ilustrar la enorme complejidad que encierra el término pie diabético. Fíjense en el margen izquierdo de la diapositiva cómo anatómicamente estamos hablando de realidades muchas veces muy distintas. No es lo mismo el antepié que el medio pie, que el retropié, e incluso en estos compartimentos pues podemos ver cómo hay diferentes compartimentos que delimitan la infección y que son distintos. La infección no es lo mismo en uno que en otro, no tiene nada que ver. Y si nos fijamos en el margen de la derecha, pues no es lo mismo un pie isquémico que un pie bien vascularizado, no es lo mismo un primer episodio de infección que un segundo episodio de infección, no es lo mismo cómo apoya ese pie, las fuerzas biomecánicas en la curación de la osteomielitis. Son pacientes muy diversos, es difícil ser homogéneo. En este sentido, la cirugía pues es fundamental, contar con cirujanos expertos que sepan cuánto recortar, cuánto desbridar, cuánto amputar, si es necesario que se metan en cirugía, y en este sentido el tratamiento antibiótico es muy heterogéneo y las guías clásicas pues recomiendan por lo menos 4 o 6 semanas y en ocasiones más. Sin embargo, hay 2 estudios que yo creo que merece la pena conocer porque intentan poner algo de orden en esta diversidad. El primero de ellos viene de Francia, de nuevo, viene del equipo del doctor Senneville en Tourcoing, cerca de la frontera con Bélgica, en el que este grupo, que tiene una amplia experiencia en tratamiento de infecciones del pie diabético, seleccionó unos cuantos pacientes, hasta 40, es un estudio pequeñito, es piloto, que tenían un diagnóstico clínico radiológico consistente con osteomielitis y en los que hacían una biopsia percutánea del hueso a través de zona sana para documentar la etiología. Estos casos con cultivo positivo, que además no tuvieron isquemia, esta era una condición muy importante, y eran infecciones fundamentalmente del antepié o del medio pie antepié, no los trataban con cirugía, sino los trataban exclusivamente con antibióticos, o sea que una situación de máxima dificultad para el pie, y los aleatorizaban a recibir o bien 6 semanas o bien 12 semanas. Pues bien, el resultado final es que no había diferencias entre 6 y 12 semanas, y yo creo que este estudio nos sirve, aunque los números sean pequeños, para decir que probablemente más de 6 semanas al margen del tratamiento quirúrgico no son necesarias en el pie diabético. Esta es una situación de máxima dificultad, manejada sin reducción del inóculo por parte del cirujano, y que por lo tanto todo depende del tratamiento antibiótico, y con 6 semanas tenemos resultados muy parecidos a 12 semanas, de modo que yo creo que podemos quedarnos con este punto de corte como top en la mayoría de los casos. Pero yendo un poco más allá, el grupo del Keruskei en Ginebra y en Zúrich realizó este otro ensayo clínico, en este caso son osteomielitis de pie diabético manejados con desbridamiento, o sea que aquí sí que hay un papel de reducción de inóculo y de retirada de cuerpos extraños o de secuestros que pueda dar el cirujano. En este caso aleatorizaron a recibir 3 semanas o 6 semanas bajo una hipótesis de nuevo de no inferioridad. Es cierto que este es un estudio piloto, el endpoint principal fue curación a 2 meses, que podría ser discutible porque es muy breve tiempo, y además en la hipótesis de no inferioridad utilizaron una diferencia clínica significativa, un valor delta del 25% que podría ser excesivo. Además, calcularon una N teórica de 150 y en el análisis por intención de tratar solamente incluyeron 93 pacientes, o sea que podría no tener suficiente potencia para encontrar diferencias. Este estudio, con todo, lo cierto es que los resultados no encontraron diferencias entre 3 y 6 semanas en el análisis multivariante, como pueden ver aquí, y sí que encontraron otros factores que predecían un buen pronóstico, como la revascularización o la infección estafilocócica, y otros mal pronóstico, como la necesidad de amputaciones parciales. En cualquier caso, es un estudio piloto que les permite a este grupo plantear, ya también están ongoing, el protocolo está publicado en la revista Trials, nuevos estudios quizá con un margen clínico, un delta del 10%, y que incluyan más pacientes que permitan validar este estudio, en el que pacientes bien tratados quirúrgicamente puedan recibir un tratamiento más cortito de 3 semanas. De modo que, recapitulando estas diapositivas que pretendían ser un breve repaso sobre la evidencia científica que existe para reclutar los tratamientos en el mundo complejo y diverso de la osteomielitis, yo creo que como previa podemos decir que la osteomielitis crónica incluye una importante diversidad de síndromes clínicos que están sujetos a tratamientos quirúrgicos y tratamientos médicos diversos. Con las limitaciones que esto tiene, teniendo estas limitaciones en mente, creo que podemos decir que en el campo de la espondilitis infecciosa, la mayoría de casos, espondilitis infecciosa bacteriana, se puede tratar 6 semanas, y eso probablemente es suficiente, pero es verdad que hay que ser cauteloso en casos de grandes abscesos o en casos de microorganismos resistentes o que tengan opciones antibióticas subóptimas. En los casos de osteomielitis crónica, el uso de antibióticos activos locales, que ofrecen grandes concentraciones locales, aumenta las probabilidades de éxito, y esto probablemente puede conducir a disminuir el tratamiento antibiótico. Sin
Sin embargo, necesitamos nuevos estudios que arrojen luz y creemos que tendremos estos resultados próximamente. Finalmente, en los tumores del pie diabético, 6 semanas de tratamiento antibiótico parece un límite razonable y es posible que en casos favorables y con un adecuado desdibujamiento, 3 semanas sean suficientes. Con todo, yo creo que merece mucho de nuevo insistir en la diversidad de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de osteomielitis, hablamos de vascularizaciones diferentes, hablamos de desviamientos quirúrgicos diversos, a veces ni siquiera desviamientos quirúrgicos, hablamos de distintos microorganismos y, por lo tanto, de diferentes antibióticos con diferentes actividades en el hueso y en el biofilm. Hablamos de la posibilidad de antibiótico local, en algunos casos, hablamos de la posibilidad de mantener o retirar implantes ortopédicos. Como pueden ver, hay un sinfín de intersecciones, un sinfín de pacientes distintos que nos obligan muchas veces a individualizar. Quizá haya un centro de la intersección que sea más óptima, que aglutine todas estas particularidades, pero lo cierto es que nuestros pacientes son muy diversos y eso nos obliga a individualizar. Y con esto concluyo. Muchísimas gracias por su atención y estaré encantado de participar en la discusión de la mesa redonda y contestar a las preguntas que esto me suscite. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuestro siguiente disertante, que ya nos habló en la mañana, es el doctor Vance Fowler, que es profesor distinguido de Florence McAllister de Medicina y de Medicina Genética Molecular y miembro del Instituto de Investigación Clínica de la Universidad de Duke. Su interés es determinantes en pacientes con bacteremia por estafilococo y resistencia y patogénesis de infecciones bacterianas. Lamentablemente el doctor Fowler, por motivos de que falleció su madre, no puede estar hoy con nosotros, pero ya creo que pondrán su presentación. Gracias. With you today, and I'm only sorry that I am unable to attend in person due to a death in our family. My disclosures are listed here. So I want to talk about endocarditis, and I want to talk about diagnostic criteria, but first and foremost, I want to emphasize the fact that with endocarditis, the only constant is change. There was change in the 1960s. It was changing in the 1970s. It was changing in the 21st century. And the problem with change is that the diagnostic criteria for endocarditis have not kept up with changes in the condition they are supposed to diagnose. So our field needs a way to regularly update infective endocarditis criteria. We need diagnostic criteria for endocarditis for 2 reasons. First, for clinical decision making, but secondly, and most importantly, because of the basis of research definitions. And research definitions are important because it ensures generalizability of results in much the same way that the Hindu fable of the blind men and the elephant illustrates how precision of language can prevent confusion. So the first diagnostic criteria were described in the annals in 1981, and essentially they were broken down into categories of definite, possible, probable, and rejected criteria. Now, importantly, definite endocarditis was based only on the presence of histology from surgery or autopsy, and that, right at the beginning, introduces bias in the results of this study, because not everybody gets histology, obviously. So in terms of the first diagnostic approach, the von Rhein criteria, which provided an improvement of stratifying diagnoses by definite, probable, possible, and rejected. Well, in the 1980s, the decades that followed, echocardiography really became a standard for endocarditis in both transthoracic and transesophageal echocardiography. And that ultimately set the stage for what came to be known as the Duke criteria in 1994.
And this Duke criteria shared many of the similarities of the von Rhijn criteria in that but some important differences. First, it allowed for definite endocarditis based on clinical criteria. And these clinical criteria could be based in sorry, I seem to have a technical problem here. Okay. In the setting of clinical criteria using 2 major criteria, a major and 3 minor criteria, or ultimately 5 minor criteria. The second feature was the ability of the breaking down into major and minor criteria. And critically within that was the second and third major improvement, including the division of major and minor criteria, and then the use of echocardiography, illustrated here in yellow, as criteria in both. So in summary, then, von Rhijn criteria allowed for the presence of definite, probable, possible, rejected criteria. In 1994, the Duke criteria introduced the presence of clinically definite criteria, major and minor criteria, and also added echocardiography. And so the next set of changes was introduced in the 1990s was changes in the microbiology of the disease, with the recognition increasingly of healthcare-associated Staph aureus endocarditis. And in point of fact, a large paper in the mid-2000s underscored the fact that healthcare-associated contact was one of the leading risk factors for Staph aureus endocarditis. And so in 2000, the modified Duke criteria came to be introduced. And so there were several additions that were made available in the modified Duke criteria. These included the allowance for Coxiella burnetii or Q fever serology as being diagnostic. But I think probably the other features were that the echocardiographic minor criteria was eliminated. And the probably most important, that Staph aureus bacteremia was regarded as a major criterion, regardless of whether the infection is nosocomial acquired or whether a removable source of infection was present. So then getting back to that same table in 1981, the von Rhijn criteria broke it down according to definite, probable, possible, or rejected. In 1994, the introduction of major and minor criteria, clinical definite criteria, and echocardiography. In 2000, the modified Duke criteria, which allowed for the expansion of Staph aureus microbiologic criteria. And then in 2000, we had around us an emergence of a technological breakthrough with advances in diagnostic imaging. One of these was the use of PET scan in diagnosis of endocarditis, and other imaging, including cardiac CT. And so in respect to those imaging contributions, the European Society of Cardiology illustrated guidelines for the management of infective endocarditis. They employed most of the Duke criteria
standard characteristics as minor criteria. But there was one important feature that was added, and that is they added additional imaging characteristics, and these included abnormal activity around a prosthetic valve or perivalvular lesions illustrated by cardiac CT. So once again, von Rhine, the structure, definite, probable, possible, rejected. A dozen years later, the Duke criteria introduced major and minor criteria, clinical definite criteria, and echocardiography. In 2000, the modified Duke criteria expanded the Staph aureus inclusion. In 2015, European Society of Cardiology added PET-CT and cardiac CT to echo for imaging. And that really gets us to where we're today. In the last 8 years, there continue to be changes in diagnostics, largely in the microbiologic area. And these included targeting metagenomics and next generation sequencing, microbial cell-free DNA to identify pathogens from the blood, and PNA FISH diagnostic techniques directly from valves. And so over the last 8 years, the changes have been largely in microbiology and included the recognition of healthcare-associated Enterococcus faecalis, which Dr. Dahl and others underscored in recent manuscripts. Other changes included the quantification of risk of endocarditis according to Streptococci species. And in this very nice paper from Denmark, groups of Streptococci were differentiated as high, intermediate, and low, with the only pathogens that were ultimately identified as low risk being those illustrated in green as both Strep pyogenes and Strep pneumoniae. And that leads us to the current proposal. This is a manuscript published in CID that outlines updates to the modified Duke criteria. To do this, we undertook a large initiative through the International Society for Cardiovascular Infectious Diseases that constituted 6 specialties from 5 continents and 13 countries. The timeline began in December 2021 to January 23rd, 23, when multiple versions of draft were circulated within the ISCVID Council and the writing group. In June of 2022, a draft was presented in open forum of attendees at the 16th ISCVID conference to discuss and vote on unresolved issues. And then in April of 2023, it was officially indicated as being in press. So in terms of the structure, the fundamental structure of Duke ISCVI criteria remains unchanged. Continues to have definite, by pathologic, or clinical criteria, and possible endocarditis, and rejected endocarditis. In terms of definite endocarditis, the language was already similar. What differed related to the ability by which organisms can be, microorganisms can be identified, and that included PCR, amplicon-based sequencing, metagenomic or shotgun-based sequencing, or in situ hybridization on fresh or paraffin-fixed tissue. The clinical definition of endocarditis remains unchanged and consisted of either 2 major criteria, a major and 3 minor criteria, or 5 minor criteria. Possible endocarditis was also unchanged, with 1 major and 1 minor criterion, or 3 minor criterion. The setting of rejected was largely the same, with some important clarifications. And that had to do with firm alternate diagnosis explaining signs and symptoms,
And this included either microbiologic firm alternate diagnosis in yellow or non-microbiologic firm alternate diagnosis in blue. A firm microbiologic diagnosis consisted of either identifiable source for bloodstream infection with a non-typical endocarditis pathogen, rapid resolution of bloodstream infection, and absence of evidence of endocarditis on cardiac imaging. For alternate non-microbiologic diagnoses included the presence of a non-endocarditis cause for cardiac imaging, such as merantic endocarditis, and the absence of microbiologic evidence of endocarditis. Resolution of endocarditis syndrome with less than 4 days of therapy was added as a clarification and changed to lack of recurrence despite antibiotic therapy for less than 4 days, based upon the discussion at the time during the open forum. Major criteria had two clinical categories: microbiological and imaging. These were unchanged. In addition to these clinical categories was added surgical criterion, which we'll describe shortly. The microbiologic criterion underscored organisms that commonly caused endocarditis, and these were added as Staphylococcus lugdunensis, Enterococcus faecalis, all streptococcal species except for Pneumoniae and Pyogenes, as illustrated by the Danish study previously discussed. And importantly, was introduced the concept of contextually consistent. And what's meant by that is in the setting of intracardiac prosthetic material, organisms that one would not otherwise consider to be concerning for endocarditis suddenly became so. And these included things like coagulase negative staph, Corynebacterium striatum, Corynebacterium jaceum, Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa, Cutibacterium acne, non-tuberculous mycobacteria, and candidal species. So blood culture sets were clarified as well, in that the timing was removed in terms of requirements for timing and separate venipunctures to reflect the current practices that are commonly employed in routine clinical care. And then positive PCRs were added for typical pathogens that are fastidious, such as Q fever, Bartonella, and Whipple's. Finally, immunofluorescence assays quantitation for Bartonella was added as a major microbiologic criteria. Imaging criteria continued to include echocardiography as the cornerstone of endocarditis diagnosis. It also added CT, cardiac CT, and PET scan illustrated, in which an abnormal metabolic activity involving a native or prosthetic valve, ascending aortic graft, intracardiac device lead, or other prosthetic material is made available. A new major criteria was added, and this is a surgical criteria. This surgical major criteria was indicated when the evidence of endocarditis was documented by direct inspection during heart surgery, and that have neither prior imaging criteria nor subsequent histologic confirmation. Minor criteria for predisposition were also considered, and this included previous history of IE and endovascular devices, whether they be endovascular pacemakers or defibrillators. The minor criterion of fever remained unchanged, with a temperature of greater than 38.0. Vascular embolic phenomenon
were combined, two new embolic criteria, including cerebral and splenic abscesses, were added. Immunologic criteria remained largely the same, and there was merely clarity added regarding immune complex mediated glomerulonephritis, and a rigorous definition was provided for that condition. In terms of microbiologic criteria, the key change was that the positive culture, PCR, or other nucleic acid test for an organism consistent with IE from a sterile body site other than cardiac tissue or cardiac prosthesis is a minor criterion. Imaging criterion, abnormal metabolic activity within 3 months of implantation of a prosthetic valve can be considered a minor criterion at this time. And the physical exam criterion was moved from a major to a minor criterion based on strong discussion and based upon the new valvular regurg identified on auscultation if echocardiography is not available. So in summary, a battery of features were added in terms of pathologic, major clinical, imaging, and minor criteria. So once again, summarizing, in 1981, von Rhijn criteria added the notion of structuring characteristics by definite, probable, possible, and rejected characteristics in criteria for endocarditis. A dozen or so years later, the Duke criteria added the concepts of major and minor criteria, clinically definite criteria, and echocardiography. 6 or 7 years later, the modified Duke criteria expanded Staph aureus inclusion. In the early 21st century, the European Society of Cardiology added PET-CT and cardiac CT to the diagnostic structure related to endocarditis diagnosis. And now the Duke ISCVID criteria expands microbiology, adds molecular diagnostics, and surgical major criteria, and removing timing of blood cultures. The key thing, of course, is does this concept work? And so validation is going to be vital. Documenting sensitivity and specificity is essential, and there are a number of validation studies that are underway and will be presented at ID Week. I should also say that several of these have been accepted for publication in clinical infectious diseases, including France, Netherlands, Sweden, Spain, and Switzerland. So in terms of the one external validation approach, a total of 595 patients were suspected to enroll from 2016 to 2021. The gold standard was the presence of at least 2 international experts identifying endocarditis as present. And it was compared against the 2023 Duke ISCVID criteria versus 2015 European endocarditis and the modified Duke criteria. The results are shown here, that the Duke ISCVID criteria was more sensitive than prior criterion without loss of sensitivity. And the primary contributions included the new major imaging criteria, as well as the microbiologic major criteria indicated in the red squares. So I think the future important thing here will be considering this as a living document. What we would propose is that there would be an annual review of literature by an ISCVID committee, and updates on the website with periodic updates for peer review and publication. So in conclusion, after 20 years, the modified Duke criteria have been updated.
The 2023 Duke ISCVID criteria updates the microbiology, imaging, diagnostics, technical details. Validation studies are underway in multiple countries and are going to be presented at ID Week this fall. And our hope is to provide a living document updates of this approach. And with that, I'd like to thank the ISCVID working group who made this work possible, and be happy to jump into questions. Thank you very much for your kind attention. Muchas gracias. Bueno, tenemos unos minutos para unas preguntas aquí. Y tenemos, si quieren hacer preguntas, vengan al micrófono. Si no tenemos, las pueden hacer a través de la aplicación. Y creo que tenemos algunas preguntas, ¿verdad, Esteban? Sí, hay una pregunta para Mónica. En los pacientes paucibacilares e inmunosuprimidos, tipo oncológico en remisión, ¿también en esa población se recomienda el tratamiento cortado? Fíjense que yo en la presentación hablaba de cautela, sobre todo en los pacientes paucibacilares. O sea que preferiblemente utilizar el régimen estandarizado en estos pacientes. Bien, cuando hablamos de tratamiento cortado, ¿podés repetir el tratamiento de 4 drogas? Y si es necesario pedir electrocardiogramas de control, y medir el QTC. Sí, fíjate que durante todo el tratamiento hay seguimiento para ver si no hay aumento del QR, del segmento QT. Bien, por la moxifloxacina. Y la segunda, Mónica, es si existe algún método diagnóstico rápido que pueda usarse en los centros de salud barriales para un inicio de tratamiento más rápido del tratamiento. Mira, los únicos métodos rápidos son los métodos moleculares. Todos conocemos cuál es la ventaja del expert. Tenemos expert que hay expert que son móviles, que es una caja pequeña que precisamente fue diseñada para utilizarla en esos tipos de establecimientos rurales. Inclusive se podría mover esa máquina de un centro rural a otro porque es bien pequeñita. ¿De qué va a depender las pruebas que queramos hacer? Existe el ESPE regular con el cartucho regular, que simplemente te habla de resistencia a rifampicina, pero también existen cartuchos que se pueden usar en esas máquinas que son para drogas de segunda línea. O sea que existe, lo que pasa es que todo va a depender del nivel adquisitivo que se tenga en el sistema de salud. Bueno, gracias. Buenas tardes, supongo, Vance. Gracias por estar. Y Jaime también. Bueno, ahí, Vance, gracias por la presentación. Yo tenía una pregunta para hacerte y es sobre los nuevos criterios y el uso de secuenciamiento, sequencing. Podemos llegar a desarrollar PCRs para ARN ribosomal bacteriano, ¿no? Y la pregunta sería, ¿cuánto debemos y en qué situaciones tratar de esforzarnos para en nuestros centros tratar de contar con esa metodología y cuánto, desde tu punto de vista, puede ayudar a mejorar el diagnóstico de endocarditis? Okay, I think the question involved the role of sequencing in the diagnostics. Right. So 2 areas where sequencing can help. In the heart valve and from the blood. Both are most useful in the setting of culture negative endocarditis. I don't think they will or should replace standard blood cultures. But in settings where blood cultures are negative, I think they can be extremely helpful. So that's where I see sequencing will be most useful. Okay, great, thanks. ¿Alguna pregunta del público?
Sobre los criterios de endocarditis, los nuevos criterios de endocarditis de Duke que cambiaron, hay nuevas modalidades, como pudieron ver con la diserción del doctor Fowler. Por mientras que tratan de pensar en eso, le haré una pregunta al doctor Jaime Lora Tamayo. Sí, Jaime, una pregunta para ti del público. En un paciente con una fractura compleja, con fijación externa, ¿cómo diagnosticaría una infección asociada al shunt y cuál sería la muestra apropiada para cultivo en tal caso? Ahí estás muteado, Jaime, me parece. Ahora ya sí, me parece. Disculpen, ¿eh? Nada, les saludaba a todos, estoy encantado de estar con ustedes y perdónenme, no sé si acabo de entender de la pregunta. ¿A qué se refieren con el shunt? Sí, ¿cómo diagnosticarías una infección asociada al shunt en un paciente con una fijación externa y cuál sería la metodología para obtener la muestra para cultivo? Mi respuesta a lo que decía es que no estoy muy seguro de comprender qué quieren decir con shunt. Quiero entender que se refieren a una infección articular, una osteomilitis, o sea, fractura, ¿sí? Ahora no lo entiendo yo. Sí, los pins. Los pins. Bueno. No sé si el audio es muy bueno, espero que se me oiga bien. Desde mi punto de vista, el diagnóstico de la infección asociada a los pines, al fijador externo, tiene que tener un componente fundamentalmente clínico y que es fundamentalmente la existencia de un débito purulento por la salida del orificio junto con un área de celulitis alrededor del mismo. Ahí obtener cultivos es difícil porque no vamos a obtener cultivos nobles, va a ser difícil como ocurre con tantas infecciones de piel y partes blandas. Realmente eso sería más bien una infección de piel y partes blandas más que una osteomelitis, ¿no? Y ya sabemos que la documentación de la etiología microbiana fiable en la infección de piel y partes blandas es infrecuente. Yo creo que documentamos menos de un 5% de los casos. En estos casos muchas veces nos fiamos de la muestra local, que ya sabemos que puede estar contaminada por flora local, y eso depende en gran medida de cómo sea la clínica del paciente. Yo personalmente pues me fío mucho de la muestra que saco yo mismo personalmente, porque sé exactamente qué estoy cultivando, y me fío menos de un cultivo que ha llegado al laboratorio de microbiología y del que ignoro en qué condiciones se ha sacado, ¿no? En cualquier caso, el tratamiento habitual de estas infecciones es con antisépticos universales, es decir, lavando bien el bolsillo de piel, el cul-de-sac que queda por la fijación externa, y solamente en casos de celulitis cuando recomendamos antibióticos que habitualmente cubren la flora habitual de piel y partes blandas. Para Vance. No sé si se oyó bien, espero que sí. Sí, Jaime, se oyó bien. Nosotros acá arriba tenemos eco, pero creo que se oye mejor en la audiencia. Gracias. Pregunta para Vance, y es una pregunta que he tenido. Las nuevas guías recomiendan el PET scan en lugares de poco acceso como nuestros países. ¿Qué tan importante es el PET scan? O sea, podemos hay lugares que se puede obtener el PET scan porque son oncológicos, pero no todos los lugares tienen. Las nuevas guías dicen que hay que hacerlo. ¿Es muy importante o todavía podemos seguir haciendo las tomografías que hacemos generalmente para buscar un foco infeccioso? So I think the question was PET scan and the importance in diagnosis of endocarditis and other infectious syndromes. It's a good question. I think that it has some value in some clinical settings, diagnosis of endocarditis, especially in culture negative cases and especially in the setting of prosthetic valves. However, there is significant variation in use of PET scan throughout the world. For example, most of the literature that we used was from Europe. As you very well know, Layla,
use of PET scan in the United States is very difficult because of insurance and all these things. So we know far less than other parts of the world with experience. I do feel that it has a role in certain settings, such as, you know, prosthetic valves with negative cultures, and you know, a limited other circumstances. It still should not replace echocardiography. Echocardiography remains the most important diagnostic imaging technique for endocarditis. Thank you. Gracias, gracias Vance. Bueno, ya con eso estamos terminando las preguntas. Los invito ya, después de la carrera maratónica de 3 días, ya estamos casi al final. Aquí se dará bacilos gram negativos multiresistentes. Después van a estar las becas de Cecchini, van a estar en el Atlántico 2. Después iremos a la otra a las 3:30, derribando un mito de infecciones bacterianas. Y la última es novedades en tratamiento no antibióticos. El futuro es hoy, revolucionando la terapéutica. Los esperamos allá y esperamos verlos en la clausura. Muchas gracias. Muchas gracias, Vance y Jaime, por estar presentes. Muchas gracias a los dos. Gracias, gracias. Gracias.